6. Efesios 6. ¿6 qué? Ahorita te digo que 6:10. Dale que 6:10. Efesios 6, versículo número 10. Efesios 6:10. Ya. La armadura de Dios. Hey, ¿qué dice el título? La armadura de Dios. No está diciendo el arma aguada, ¿verdad que no? No. Dice la armadura. O sea, la armadura que te va a servir a ti para que tú puedas defenderte. Y que no sea como ese chaleco antibalas que entra a la bala y de todos modos perfora y te mata. No. La armadura de Dios, que yo quiero que ustedes conozcan perfectamente, no creo que pueda haber el total de este tema, pero lo vamos a ir viendo a medida que Dios lo vaya mostrando. Amén. Pero dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en quién? Dios. En el Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Dice, entonces aquí hay una instrucción muy importante, que tú te tienes que fortalecer en el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, fortaléceme. Señor Jesucristo, aquí vengo contigo para fortalecerme en ti. Una cosa es fortalecerme en Él, que yo ponga toda mi confianza en Él. Mi fe está fortalecida en Él. Y otra cosa es que la fuerza de Él me fortalezca a mí. Amén. Que mi fe esté fortalecida en Él es importante. Que nada quebrante tu fe en Jesucristo, pero que Él fortalezca esa fe tuya y que esté siempre contigo. Y en el momento de la adversidad, en el momento del conflicto, puedas tú tener la victoria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que sepan una cosa muy importante. Nos estamos enfrentando espiritualmente a un enemigo que quiere destruir lo que Dios está haciendo en cada una de las personas que han conocido a Jesucristo. Satanás, para empezar, odia dos cosas: que tú no tengas a Cristo y que tú no tengas el conocimiento de la palabra de Dios. Mira, si no estoy equivocado, nada más chécate cómo está ahorita. Todas las iglesias están cerradas. Mucha gente me está viendo ahorita en internet. Estoy en vivo. Hoy abril 3, es viernes 3 de abril, si estamos a 3 de abril, Sí. Del 2020. Aquí estamos compartiendo la palabra de Dios, porque no voy a caer en la trampa de Satanás de detener la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios no se va a detener. O sea, Satanás lo que quiere es que la palabra de Dios se detenga por un miedo que tiene mucha gente. Está bien ese miedo, lo comprendo ese miedo, pero con las personas que no tienen a Jesucristo es lógico ese miedo. Pero tú no te puedes poner a cacarear junto con las gallinas nada más porque una persona sin Cristo tiene miedo, y ahí va, esa persona sin Cristo tiene miedo, hace un llamado a que todos tengan que obedecer a la autoridad. Y entonces tú es donde te pones a pensar, bueno, toda autoridad es puesta por Dios. Sí, así dice la palabra de Dios. Pero también dice la palabra de Dios, porque eso es lo que me dice Satanás a cada rato: Adrián, tú eres un rebelde, porque la autoridad dice que no salgas de tu casa. ¿Se dan cuenta? Porque Satanás sabe bien claro que si yo salgo de mi casa voy a salir a compartir la palabra de Dios. Pero yo le digo a Satanás que es necesario, que también escrito está. Así me enseñó mi Señor Jesucristo en aquel desierto cuando le dijo al diablo lo mismo. También escrito está. Porque el diablo te va a hablar palabra de Dios. Pero tú tienes que saber reprender a Satanás con la misma palabra de Dios, diciéndole: también escrito está. Es necesario obedecer a Dios mucho antes que a los hombres. O sea, tú no te vas a poner a cacarear junto con la gallina. No te vas a poner a rebuznar junto con el burro. No te vas a poner a meterte en la mugre junto con el cerdo. Nunca se te olvide esto.
es necesario obedecer a Dios mucho antes que a los hombres. Hay esposos que no dejan a su esposa salir a la iglesia. No vas porque no quiero que te reúnas en esa iglesia de protestantes y así. Y muchos esposos así tienen con el pie en el cuello de la esposa. Porque las esposas no saben contestarle al esposo conforme a la palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que aquí hay una enseñanza que te está dando ahorita la palabra de Dios. Que tú tienes que estar fortalecido en tu fe. Porque si tú no te fortaleces en la fe, cualquier viento de doctrina te lleva para todos lados. Cualquier viento de doctrina, cualquier miedo empieza a convertirse en pánico en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás fortalecido en el Señor Jesucristo, ni mucho menos en el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Así que versículo número 11 nos dice algo muy importante. Vestidos. ¿Vestidos de qué? De toda la armadura ¿de quién? De Dios. ¿Para qué te vas a vestir de toda la armadura? De toda la armadura de Dios. No de una que otra que te proteja. No. Toda la armadura. Tienes que estar armado desde la punta del pie desde la punta del pie hasta la punta de tu cabeza. Una armadura que te proteja todo. Pero, ojo, las armaduras de Dios se caracterizan por algo muy importante. No protegen la espalda. ¿Se han dado cuenta que las armaduras siempre están así con el escudo, con la lanza y con acá el pectoral? ¿Sí? Para proteger a las personas. Pero por atrás no viene nada protegido. ¿Por qué no viene por atrás nada protegido? Porque la armadura de Dios, quizá otras armaduras tengan la protección total por adelante y por atrás, pero las armaduras de Dios nada más tienen la protección por delante, porque está estrictamente prohibido que un hijo de Dios le dé la espalda a Satanás en un conflicto. Ahí lo vamos a ver. ¿Por qué? Dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para aquellas iglesias que me critican porque dicen que yo nada más hablo del diablo. ¿Quién está hablando del diablo? Ahí está. La palabra de Dios te está advirtiendo que tú tienes un enemigo espiritual y ese enemigo espiritual se llama Satanás, se llama diablo. Entonces, si yo te hablo de Satanás, es porque yo a ti te estoy alertando que tienes un enemigo y te tengo que enseñar cómo trabaja ese enemigo. Porque si yo no te enseño cómo trabaja ese enemigo, ahí lo podemos ver ahorita cómo están todas las gallinas. En sus iglesias mucho gloria a Dios y aleluya, y ahorita están cobardemente ahí como gallinas escondidas. Nadie quiere salir a compartir la palabra de Dios. Todo el mundo le tiene miedo a un virus que ya Jesucristo, muchas gracias, que ya Jesucristo derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Tú tienes que aprender a saber quién eres en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Jesucristo muchas veces lo dijo, que tenemos un enemigo y que ese enemigo se caracteriza por ser mentiroso. Es padre de mentira y de engaño también. Y se va a valer Satanás de cualquier cosa con tal de cumplir sus dos objetivos: que no tengas a Jesucristo y que la palabra de Dios no sea difundida, que no te llegue a ti la palabra de Dios. Entonces, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, quiere decir que el diablo te va a estar acechando. El diablo te va a estar acechando. Tú estás aquí en este lugar, hay una protección. El diablo ya no te siguió dando sus recursos. Porque aquí no se aceptan los recursos de Satanás. Pero al salir de este lugar,
si tú no sales fortalecido en Jesucristo ni en el poder de su fuerza, el diablo te va a acechar y en el momento más oportuno te va a abordar otra vez y te va a ofrecer otra vez sus recursos. El diablo sabe perfectamente si tú estás fortalecido o no en Jesucristo. La solución, la medicina para que tú puedas salir adelante es que salgas de aquí bien fortalecido. Porque si sales débil, espiritualmente débil, Satanás allá afuera te va a hacer pedazos. Haz de cuenta que están todos los demonios allá afuera, no pueden entrar allá afuera, y allá afuera nada más están esperándote y diciéndote este mensaje: nos vemos a la salida. Todos los demonios te están dando a ti ahorita un mensaje: nos vemos a la salida. Cuando salgas de aquí, te van a estar esperando. Pero lo que no saben esos demonios, o sí lo saben, pero no creen que tú lo vayas a aprender, que alguien va a venir en el nombre de Jesucristo, no en su nombre. Yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Jesucristo. Que alguien va a venir en el nombre de Jesucristo a enseñarte a ti que tú tienes que fortalecerte en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Amén. Esa es la solución para que tú allá afuera, esos demonios no puedan contigo. Tú tranquilo, tú nada más fortalécete en Cristo. Y allá los demonios, ¿cuál es su única estrategia? Te la van a volver a ofrecer. O sea, si algo yo veo en Satanás es que siempre va a buscar la oportunidad de que tú caigas otra vez. Ya sea drogas, ya sea alcohol, o quizá entre muy sutilmente por otro recurso, pero de que te quiere destruir, sí te quiere destruir. Fortalecerte en Jesucristo y en el poder de su fuerza significa que tú tengas que romper con todo lazo de Satanás que le diste. Si tú hiciste un pacto con Satanás, ese pacto tú tienes que romperlo en el nombre de Jesucristo. Renuncia verbalmente a Satanás. Satanás, te había dado este derecho, pero ahora lo revoco, lo cancelo, lo destruyo. Porque ahora ya soy propiedad del Espíritu Santo de Dios a través de mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, de esa manera, tú ya estás cancelándole a Satanás todos los derechos legales que él había adquirido sobre ti, nada más porque tú una vez le aceptaste uno de sus recursos. Entonces, es bien importante esto. No vuelvas a caer. Había una mujer que estuvo a punto de ser apedreada porque la sorprendieron en acto de adulterio y estaba a punto de ser apedreada por la ley de Moisés, que decía que la mujer que cometiera, la persona, más bien dicho, yo no sé dónde estaba el varón, porque para cometer adulterio se necesitaban dos personas. No puede haber adulterio nada más de una sola persona. Iban a apedrear solamente a la mujer. ¿Dónde estaba el varón? Vivimos en una sociedad donde las leyes muchas veces se tornan muy injustas. Pero tú debes de entender esto, que cuando tú estás fortalecido en Jesucristo y en el poder de su fuerza, hay una fuerza superior, muy superior a la del hombre, que el hombre ni siquiera va a poder hacer nada contra ti, porque hay ángeles espirituales de Dios que siempre van a estar al servicio. Lo vimos en Hebreos 1:14, que son espíritus. Hebreos 1:14 dice que son espíritus ministradores, o sea, son espíritus. Para empezar, si son espíritus, ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí está. Espíritus. Para empezar, como son espíritus, no los vas a ver, porque son espíritus. ¿Y cuál es la característica de estos espíritus? Son ministradores, que te van a estar supliendo lo que tú necesites, siempre y cuando vivas una vida compatible con el Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo. Amén. Entonces, esos espíritus ministradores, para empezar, están protegiéndote, porque también te ministran seguridad, te protegen. Amén. También te ministran paz, te dan calma. Te ministran lo que necesites. Señor, no tengo pan el día de hoy.
Pero si tú alimentaste a las aves y ni siquiera se afanan las aves, yo te ruego que como tu hijo me des el pan que necesito para este día. Amén. ¿Cómo nos enseñó a orar Jesucristo? El pan nuestro de cada día, ¿de qué? De cada día, dánoslo hoy. Tu Hijo Jesucristo me enseñó a decirte, Santísimo Señor, que el pan que necesito cada día me lo des. Ahí están los ángeles ministradores escuchándote. Luego empiezan a trabajar esos ángeles ministradores escuchándote. Amén. Porque dice que son, ¿qué? Ministradores, que te están ministrando, te están dando algo. Pero esos espíritus solamente se manejan a favor de las personas que son herederos del reino de la salvación. Ahí está, así lo dice. Porque hay otros ángeles que son de Satanás, que son ministradores para aquellos que son adoradores de la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, la chamuquísima esa. Le piden a la chamuquísima y los espíritus de Satanás empiezan a mover también en ese mundo espiritual para estarte dando lo que tú le estés pidiendo. O sea, se dan cuenta de las cosas que están sucediendo. De tal manera que no te extrañe que si en el momento de que tú renuncies a Satanás, porque ahora es Jesucristo el único Señor y Salvador de tu vida, Amén. Satanás, ¿qué va a hacer Satanás? Pues te va a quitar todo aquello que tú le pediste. Y es bueno que te lo quite, porque no es bueno que Satanás tenga derecho sobre tu vida bajo ninguna índole. Que te quite todo, que te quite todo. Perfecto, empezamos de cero. Empezando de cero, pero en una relación saludable con un Dios todopoderoso. Así que si Satanás te quita algo, no tengas miedo que te lo quite. Muchas cosas que perdemos en nuestra vida son porque de alguna manera Satanás metió su cochina pata para que poder recibir algo. Bueno, eso me pasaba a mí antes de conocer a mi Señor Jesucristo. Cuando conocí a mi Señor Jesucristo, todo empecé a perder. Y yo dije, órale, ¿qué pasa esto? O sea, ¿me voy a regresar otra vez con el diablo a pedirle lo que le pedí al diablo o qué? Simplemente no. Simple el diablo te quita todo, pero empiezas desde cero en bendición. Amén. Que es importante que tú así lo hagas. Desde cero en bendición. Nunca permitas que te quedes con algo que es propiedad de Satanás. Algo que Satanás te haya dado, elimínalo de tu vida. Algo que hayas por ahí sustraído sin permiso del dueño. Vaya, llamémosle robo. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo agarro algo que no es mío? Aquí me encontré un anillo de oro. Encuentro el anillo de oro, nadie me vio, me lo guardo, me lo llevo a mi casa y al llegar a mi casa veo el anillo, órale, 18 quilates. ¿Qué 18? No, se me hace que son 24 quilates. Hombre, qué buen negocio hice el día de hoy. ¿Sabes una cosa? Este producto robado es anatema, o sea, es maldición. Si tú quieres vivir una vida sana, saludable espiritualmente, que verdaderamente tú te fortalezcas en Jesucristo y en el poder de su fuerza, tú tienes que renunciar y echar fuera todo aquello que Satanás te había dado antes, o todo aquello que representaba una prohibición de Dios en su palabra. ¿Qué me pasó a mí cuando yo me entregué a Jesucristo? Empecé a conocer la palabra de Dios. No te hagas imagen de nada. Oye, pero si tengo una medalla de la Virgencita de Guadalupe en 24 quilates, ¿qué voy a hacer con esa medalla de la Virgencita de Guadalupe? El diablo me decía, fúndela, no pasa nada. Fúndela. De todos modos, era de una maldición, era de una rebeldía. La compré para un propósito y ese propósito va a continuar aunque yo lo funda, lo haga polvo, lo que haga, lo que sea. ¿Sabes qué fue lo que hice? Mira, lo puse en el sanitario, le bajé y que se vaya el mugrero. ¿De qué me sirve ese valor económico que pudo haber tenido esa cadena de oro de 24 quilates? ¿De qué me sirve si voy a estar en maldición mientras yo tenga ese mugrero en mi casa? ¿De qué me sirve? ¿Que no vale mucho más el reino de Dios?
Vale mucho más el reino de Dios. Amén. Así que para que tú empieces a tener una vida espiritual saludable y así de esa manera puedes ser fortalecido en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza, renuncia a todo lo que Satanás te haya dado. O cancela y destruye todo lo que haya representado una relación con Satanás en tu vida y todo aquello que esté en contra de lo que la palabra de Dios establece. Ahí dice, no te hagas imagen de nada. Perfecto, cadenita, te vas por el caño. Y se fue por el caño. Entonces, tenemos, aparte de estar fortalecidos, ponernos esa armadura. Porque podemos estar fuertes, pero nos ponemos esa armadura. A mí me sorprende mucho David, porque era un jovencito, era un pastorcito que fue ungido para ser rey. Pero en el momento que todavía el rey Saúl era el rey de los hebreos, vino un gigante hacia el pueblo de Dios y ese gigante se enseñoreaba de ese pueblo de Dios. Era un gigante enorme. ¿Quién quiere venir contra mí a luchar? ¿Quién? Todo el pueblo de Dios tenía miedo, así como está el miedo ahorita con un coronavirus que ya Jesucristo derrotó en la cruz del Calvario, pero la gente tiene miedo y esconde su miedo a una sumisión a la autoridad. La autoridad dice que yo no salga de mi casa, así que no voy a salir a compartir la palabra de Dios. Las iglesias se cierran y todos los cobardes la cierran. Le tuvieron miedo a un gigante. Y no me extraña, porque también así lo podemos ver aquí en la palabra de Dios, que todo el pueblo de Dios le tenía miedo a ese gigante enorme, un gigante enorme, armado, tenía su armadura aquí en su cabeza y en su pectoral, en todo, andaba armado con todo ese gigante, y se enseñoreaba, del pueblo de Dios se burlaba, porque eran gallinas con miedo. Cuando venga un gigante a tu vida, nunca tengas miedo, porque es mucho más poderoso el Jesucristo que está dentro de ti que cualquier otra enfermedad o cualquier otro gigante en tu vida. De entre el pueblo de Dios salió David, siendo todavía un jovencito, ese pastorcito que cuidaba las ovejas, las cuidaba también las ovejas, que si llegaba un oso, simplemente con esa resortera, con ese tipo onda, ponía la piedra en una onda y aventaba la onda y mataba a osos, leones, lo que se le pasara enfrente que pusiera en peligro a las ovejas. Entonces, él era experto. Muchas gracias, muy amable. Me estaba deshaciendo aquí. David, experto en lanzar la onda. Entonces, David, el más insignificante de todos en el pueblo hebreo, porque todos los soldados hebreos estaban con miedo, mucha protección, mucho escudo, mucha lanza, mucha armadura, mucho todo, pero con miedo. ¿De qué te sirve el miedo? Perdón, ¿de qué te va a servir el miedo? O sea, el miedo no te va a servir de nada. Ni siquiera la armadura te sirve si tienes miedo. Pero la armadura es un instrumento que te va a servir para protegerte. Pero ¿de qué te vas a proteger si no vas a la lucha a vencer tu miedo? David dijo, ¿cómo es posible? Le decía al rey Saúl y a todos los soldados hebreos, ¿cómo es posible que permitan que ese gigante se burle del pueblo de Dios? Porque el gigante se burlaba. ¿Dónde está su Dios?, preguntaba el gigante. Oye, qué vergüenza, ¿no? Que ahorita todo el mundo vean que los cristianos están todos acobardados y que todo el mundo pregunte, ¿y dónde está el Dios de esos que tanto, gloria a Dios, salte y salte en las iglesias y en el momento de la prueba la reprueban?
Porque Dios no quiere que tú le alabes o le adores con tus labios. Quiere que con tus hechos y con tu corazón. Más que con tus labios, con tu corazón. Si van a alabar tus labios a Dios, que salga del corazón, no de acá de la mente. Entonces, este muchachito David, que posteriormente fue el rey David, se enfrentó al gigante. Fue y atravesó la línea de los hebreos y fue hacia el gigante. ¿Y qué creen que fue la reacción del gigante? Se echó a reír. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios me mande a un niño a pelear contra mí? Pero David iba firme en lo que él estaba seguro que Dios estaba con él. Amén. ¿Sabes qué decía David cuando iba a enfrentarse al gigante? Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Qué decía? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque, ahí viene, aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Se enfrentó al gigante, ese era el valle de sombra de muerte. Pero él decía, no voy a tenerle miedo a este gigante. Nada le voy a tener miedo. Dice, no temeré mal alguno. ¿Qué más sigue diciendo? Tú estarás conmigo. ¿Qué más dice? Vamos a ver el 6. Vamos a analizar ese 6 que me gusta muchísimo. Amén. Y nunca se les olvide ese versículo 6. Ciertamente. Ciertamente. ¿Qué significa ciertamente? Que no hay ni la menor posibilidad de mentira ni de duda siquiera. Amén. Ciertamente que el bien y la misericordia nos seguirán. Amén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No uno que otro día, no. Todos. Son dos ángeles poderosos de Dios. Uno se llama bien y el otro se llama misericordia. ¿Qué dice? Me seguirán. O sea, tú te mueves y ahí vienen los dos detrás de ti. Te vuelves a mover y ahí vienen los dos detrás de ti. Son dos ángeles poderosos de Dios que te van a seguir siempre. Amén. Si atesoras esa palabra poderosa de Dios. Así que David no tenía miedo entonces. No sé cómo le voy a hacer, Señor, pero tú eres mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así que, gigante, tú vienes a burlarte del pueblo de Dios, pero yo vengo en el nombre de mi Señor Dios Todopoderoso. Y agarró una piedra. Y el gigante burlándose. ¡Ja! Con piedras me vas a atacar, niño. Pero lo que no sabía el gigante es que un Dios todopoderoso estaba en ese joven. Amén. Así como puede estar contigo también. Amén. Y lanza la piedra bolita, la lanza y la avienta de tal manera que le pega al gigante exactamente aquí donde no estaba protegido con la armadura. Aquí en medio de los dos ojos. Ahí le pegó. Pues inmediatamente el gigante se fue desmayado. Totalmente inconsciente. Ponle que no lo mató. Caería inconsciente quizá. O quizás sí lo mató. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la reacción inmediata de David era ir a correr donde el gigante había caído, agarrar la espada del mismo gigante y cortarle la cabeza al gigante.
y la mostró a todo el pueblo, la cabeza de aquel gigante. Cuando Dios está contigo, no le tengas miedo a ningún gigante en tu vida. Amén. ¿Cuál es el gigante que te ha estado atormentando? Te pregunto. Haz conciencia de aquello que te ha estado atormentando. Qué poderosa palabra, qué preciosa la palabra que ahorita Dios está dando. Amén. Porque Gloria a esa Dios. palabra, tú tienes que hacer una relación de todas aquellas cosas, aquellos gigantes que se han presentado en tu vida y que tú tienes que vencer en el nombre de Jesucristo. Si tú tienes un Dios todopoderoso, ahora tú puedes tener este Dios poderoso. Nada más es cuestión de una cosa muy importante para que Dios pueda estar contigo. Señor Jesucristo, estoy contigo. Gracias Dios Padre Todopoderoso porque me has dado, y así lo dice tu palabra, Amén. que de tal manera me has amado que me has dado a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan 3:16. Así que yo creo en que tú me has enviado por tu amor profundo, me has enviado a tu Hijo Jesucristo. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que De da- tal manera, enormemente ese amor de Dios, que ¿qué fue lo que pasó? ¿Que te dio qué? Que te ha dado a su Hijo unigénito. Ojo, ojo con lo que voy a decirles. Cuando habla el Hijo de Dios, dice Hijo unigénito. Eso ya después lo vamos a aclarar. Para Dios es el Hijo unigénito. Y cuando habla de María, habla de Jesucristo como su Hijo primogénito. Primogénito. Unigénito Primo. y primogénito. Para Dios es unigénito. Para María, dice la palabra de Dios, no estoy diciendo yo, dice la palabra de Dios que para María es primogénito. O sea, el primero, por eso se dice primo de primero, primo, el primer gen, primer hijo. Así que, ¿qué dice Dios? Que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas no se tenga vida pierda, eterna. más tenga vida eterna. Amén. ¿Qué nos quiere decir? Que si tú dices, no, yo no quiero saber nada de Cristo, yo estoy muy bien así con mi Virgencita de Guadalupe y con mi San Pascual Bailón. Imagínate. Con mi San Cudo y San Chucho y San Judas y toda esa raza. San Filemón y San X. Pero no quieren saber muchos de Cristo. Vamos a ver qué dice acá, porque Dios ahorita está hablando bien fuerte. Póngale un dedito ahí. La palabra, vámonos a Apocalipsis. Uy, ese Apocalipsis está tremendo. Apocalipsis. Ay, poco hablo del Apocalipsis, pero cuando Dios me ordena algo, bueno, pues lo que Él diga, eso se hace. Capítulo 9, versículo 20. Y todos los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Dedicaron de verdad a los demonios, de las imágenes de oro, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no se pueden venir, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus asesinatos, ni de sus fornicación, ni de sus hurtos. Lo están leyendo. Ahora se los voy a decir yo. Ahí les va. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Tenemos ahorita una plaga. El coronavirus tiene a todo el mundo paralizado hoy en pleno abril. 3 de abril del 2020. Tiene todo el mundo paralizado. Pero aquí está profetizado y está dicho por parte de la palabra de Dios. Apocalipsis significa revelación. Revelación, o sea que allá vieron algo que apenas ahorita estamos viviendo. Es una revelación.
se le reveló a Juan en esa isla de Patmos. Y ahí se le reveló a Juan lo que está diciendo aquí. Aquellos hombres que no fueron muertos por las plagas, al rato pasa esto del coronavirus, no se preocupen. Preocúpense más de lo que va a suceder después de que pase esta plaga del coronavirus. ¿Qué es lo que está diciendo, profetizado aquí en la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo? Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué raza nos espera que va a sobrevivir al coronavirus? Toda esta ralea nos espera pura chusma. Nos espera pura chusma. Puro excremento de la sociedad nos va a esperar. Así hablo yo de fuerte. Porque no se quisieron arrepentir. Y lo está diciendo la misma palabra de Dios. ¿Quiénes son esas personas? Ahí te va. Vamos a ver. Ahí te va el primero. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni se arrepintieron de las obras de sus manos, aquellos que se dedican a robar y aquellos que se dedican a hacer maldades con sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. ¡Hey! ¿Algún adorador de la Santa Muerte? Hay muchos, muchísimos. ¿Ven? Aquí hay muchos. Síganle con su chamuco. Síganle con su chamuco y verán cómo les va a ir muy mal. Aquí está diciéndolo Dios. No lo estoy diciendo yo. Por eso yo les estoy diciendo la palabra de Dios para que ustedes entiendan. Amén. Si ustedes siguen con ese asqueroso demonio de la Santa Muerte adorándole, es porque va a suceder una calamidad con ustedes. Aquí lo está diciendo. Dice, y aún así ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. ¿Por qué creen que aventé por el caño a la imagen de oro? Ahora sí ya me entendieron por qué. Sí. O de plata, o de bronce, o de piedra, como hay mucha imagen de yeso, y de madera, los cuales ¿qué? No pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, es ridículo. O sea, se necesita estar mal de la cabeza para yo pedirle y hablar con un muñeco de yeso, de piedra, de madera, de metal o de bronce. Es ridículo. Es ridículo. Si yo voy a la ferretería a comprar 20 kilos de yeso y con ese yeso me dedico a elaborar un muñeco y le doy forma de mujer o de hombre hermoso, así de santito y con la ruedita arriba y que tonterías de esas, y luego te lo vendo y te digo, mira, es el San Juditas o la Santa Virgen de no sé qué, y tú me lo compras y te lo llevas a tu casa, nada más porque un mentiroso dice que es milagroso, porque Satanás le cumplió el milagro a alguien más y tú dices que es milagroso por ese lado, y es ahí como tú lo compraste y ahí vas a tu casa, lo compras y lo adoras y le empiezas a pedir. Es abominación a Dios. Aquí está escrito. No pueden ver, no pueden oír y no pueden andar. ¿Qué le andas pidiendo a un diablo de esos? Porque no es la Virgen María. La Virgen María cumplió un trabajo excelente aquí en la tierra. Y ella está ya esperando la resurrección de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y nada que ver con lo que Satanás está usando su nombre aquí en la tierra. Nada más un tonto se puede creer eso, es la realidad. Porque Satanás lo único que quiere es que si tú le pides a la Virgen María ahorita, en este momento, y le pones un muñeco y crees que esa es la Virgen María, estás tú haciendo una sesión ¿qué? Espiritista. Estás invocando muertos, que dice la palabra de Dios que es abominación a Dios. Invocar a muertos es adorar a demonios.
y es abominación contra Dios. Tengan mucho cuidado, porque si tú tienes ese hábito o hiciste eso alguna vez en el pasado y jamás te arrepentiste, ten cuidado porque Satanás tiene derechos todavía sobre tu vida. Tienes que aprender a cancelar y a cortar todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Vamos a ver qué significa eso. Hay dos tipos de homicidios. Hay el homicidio humano que es catalogado como todo aquel que priva de la vida a alguien. Ese es un homicidio. Pero los parámetros de Dios van mucho más allá. Van mucho más allá de los parámetros humanos. Para Dios dice que tan solo con que te enojes con alguien, ya es homicidio. El enojo. Entonces, si tú no te arrepientes de ese tipo de homicidios, si no te arrepientes de haber consultado hechiceros, porque hay quienes consultan hechiceros para poder lograr ciertos objetivos. Hay quienes, me gusta la vecina pero no me hace caso, pues déjame ir con el brujo, y el brujo va a hacer que yo le guste a la vecina, que en vez de que yo vaya a la vecina venga conmigo. ¿Tú crees que Satanás no puede hacer eso? Claro que lo puede hacer, pero es abominación a Dios. Deja que pase esto del coronavirus y todo eso va a volver otra vez. Los borrachos van a ser más borrachos, los drogadictos van a ser más drogadictos, los homosexuales más homosexuales, las lesbianas más lesbianas. Todo va a estar más perdido que nunca. Está escrito que eso va a suceder. El cobarde que ahorita está metido en sus casas va a salir y va a ir a la iglesia y Señor, gracias por la victoria que nos diste, gloria a Dios, aleluya, y mucho va a andar ahí. Señor, sabíamos que tú ibas a hacer el milagro. Sí, cobarde, pero mientras estás ahorita como una gallina reprobando el tiempo de prueba que Dios te está poniendo, que en vez de ir a compartir la palabra de Dios, ahí estás como gallina. Estamos viviendo en un tiempo de prueba. Es una prueba la que estamos viviendo. En este tiempo de prueba, Dios por un lado, Satanás por otro lado, los dos quieren saber de quién eres hijo tú. Si eres hijo de Dios, con tu fe fortalecido en Cristo y en el poder de su fuerza, o andas con tus miedos y con tus alcoholes y drogas y todo ese mugrero de Satanás, y con tu adoración a la Santa Muerte, y ahí es donde tú ya eres un hijo de Satanás, porque preferiste las cosas de Satanás. ¿Qué dice Dios? Lo leímos una vez en Deuteronomio 30, que Dios pone ¿qué? Por un lado la bendición y la vida, y por otro lado pone la maldición y la muerte, y que tú tienes que escoger de qué lado ponerte. Así que es cuestión nada más de elegir de qué lado quieres estar. ¿De quién quieres ser hijo? ¿Si de Dios o de Satanás? Es cuestión de eso. Muchas veces llega un momento en que las personas están conscientes. Ayer a las 3 de la mañana, un alumno de la escuela donde doy clases en una preparatoria andaba con ciertos problemillas y quería un consejo. Era necesario atenderlo. Cada vez que un joven tenga un conflicto, ningún pastor, nadie debemos de ignorarlo. Debemos de atenderlo y abrazarlo con el amor de Jesucristo. Amén. Y ayudarlo, encaminarlo, orientarlo. A lo mejor a ti te faltó eso. Alguien que te ayudara, alguien que te orientara. Pero sabes una cosa, nunca es tarde, ya estás aquí. Amén. Y aquí Dios te va a estar ministrando. Entonces, dice la palabra de Dios entonces que no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué es fornicación? Fornicación y adulterio van de la mano los dos, son primos hermanos los dos. Hay mucha gente que adultera y no tiene temor de Dios. Andar saliendo con un hombre casado o una mujer saliendo con un hombre casado o un hombre saliendo con una mujer casada. No se ponen a pensar de que están ustedes alterando una familia. Que ese hombre casado tiene una mujer. Bien o mal tiene una mujer. Bien o mal tiene una familia. Nunca siembre semilla equivocada en el camino de la vida, en la tierra de la vida, porque siempre vas a cosechar lo que tú siembres. Siempre vas a cosechar lo que tú siembres. Si tú siembras insensibilidad, aprovechándote de que ese hombre, ¿sí? ¿Qué dicen todos los hombres? Ay, no, es que siempre me va muy mal con mi mujer. Mi mujer es la más mala del mundo, mi mujer es esto, mi mujer es lo otro. Sí. Es la barra que sacan los adúlteros. Y mucha tonta se cree, ay, pobrecito, no, pues yo te voy a dar el cariño que no te da tu esposa. ¿Te das cuenta? ¿Qué le va a dar? Le va a dar todos los chamucos, todos los demonios se los va a aventar al pobre hombre. No se arrepintieron de sus hurtos. Y el propósito del demonio de adulterio es que termines en fornicación. No conozco a alguien que le está poniendo el cuerno a su esposa o a su esposo y que nada más anden de la manita los dos, adúltero y adúltera. Siempre van a terminar en fornicación. Por lo general así va a ser. O sea, es un demonio encaminando hacia lo que Dios reprueba. Y de sus hurtos, bueno, eso ya hablamos de los hurtos. Que cuando tú tomas algo que no te pertenece, te llevas esa maldición a tu casa. Hasta que no te deshagas de esa maldición, te va a empezar a ir bien. ¿Por qué creen que vemos ladrones que roban y al rato tienen mucha necesidad y quieren seguir robando? Porque andan de necesidad en necesidad, porque no les va bien, y no les va bien y tienen que seguir robando. Pero el día que entreguen todo lo que robaron, el día que se arrepientan de sus pecados y que quieran hacer las cosas bien, conseguir un trabajo honesto y de ahí poder vivir, es ahí donde la vida empieza a cambiar para muchas personas. Andar en el camino de Dios es muy hermoso, andar en el camino de Dios. Por último, ya para retirarme, déjenme, vamos a Efesios ya para terminar y cerrar esto. Nada más la primera parte, de que iba a ser algo extenso esto de la armadura de Dios. Efesios 6. 6:10. Entonces dijimos que el 11 decía que vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque, ahí viene el por qué tienes que ponerte la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales ¿de qué? De maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día ¿qué? Malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto lo desmenuzamos la próxima semana. Amén. Porque va muy extenso. Pero aquí está, que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no es persona con persona. Si tienes tú por ahí un enemigo, aquí te va a enseñar que no es persona contra ti como persona. No es carne de esa persona contra tu carne, no. Sino contra lo que está dentro de esa persona, contra lo que está dentro de ti. Amén. Y los espíritus muchas veces se oponen entre sí. Si tú tienes un espíritu de Dios dentro de ti y te enfrentas con una persona que tiene el espíritu de Satanás, de rebeldía, de rencor, de resentimiento, de amargura, de todos esos demonios, si tiene esa persona, está lleno de ese tipo de demonios, siempre va a haber la manera de que esa persona te atormente a ti. Y si tú contestas con tristeza, con enojo, con resentimiento, o sea, si tú le devuelves al demonio con recursos del mismo demonio, como es resentimiento, tristeza, amargura, falta de perdón, todo eso, el demonio feliz porque dice,
Era lo que yo quería. Que me contestara con recursos que son del mismo Satanás también. Pero cuando alguien te agrede, te ofende, te traiciona, te hace sentir mal, tú bendícelo. Amén. No me importa lo que me digan. Yo te bendigo. Te bendigo. Y el diablo se va a burlar. Hermano tú. De todos modos te bendigo. Amén. Nunca caigas en la trampa de Satanás cuando te quiera provocar. Bendice, independientemente cuál sea la situación en tu vida. Porque solamente así es como vas a poder vencer al Satanás que está dentro de la persona del otro lado. Nunca devuelvas mal por mal. Con esto se resume todo. Nunca devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Cuántos no maldicen y acá tú también se la regresas y le avientas otra peor o le dices la tuya o tuyo serás? Nunca hagas eso. Porque lo único que estás haciendo es llenarte de demonios que aquel te aventó. Y la situación tuya se convierte en peor porque andas así. Y llegas a tu casa y el primero que se tope contigo va a pagar los platos rotos. Aguas con esta astucia de Satanás. No caigas en esta trampa de Satanás. Cada vez que te maldigan, bendices. Y la próxima semana vemos y analizamos todos estos demonios de que se refiere la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar este momento.